Bueno, está molestando la internet. Dios quiera que no tengamos ningún inconveniente de conexiones. 7:59 de la noche del 19 de enero del 2023. Muy buenas noches, Marta Zafra, ¿dónde anda? Gladiveda, Alejandro, Edelmira, Marlecita, Carlos, Juliet, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan por ahí? ¿Sí pueden prender las cámaras? Buenas noches. Excelente, gracias al Señor. Muy bien. Aquí con unos vecinos que me llegaron de Bogotá y estamos compartiendo la palabra de aquí, que él asiste también a una iglesia, estamos hablando sobre eso, incluso estamos comentando de las clases contigo. Ah, qué bueno, un saludo a ellos y muy importante la clase de hoy, tengan lapicero, la Biblia a la mano porque hoy es el cuarto video del verdadero nombre de Dios y hoy estamos hablando el video número 21 del tabernáculo de David. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Dios les bendiga, damos inicio. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos a todos de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Estudiamos el Antiguo Testamento y ahora a las 8 de la noche, siempre puntuales, iniciamos el estudio del Nuevo Testamento. Acontece que este tema que vamos en el video número 21 del Tabernáculo de David dio inicio realmente con el estudio de la carta de Judas. Nosotros ya estamos terminando en las noches el Nuevo Testamento. Y cuando llegamos al versículo 20 de la penúltimo libro de la Biblia, Judas, encontramos que dice que hay que orar en el Espíritu Santo. Después nos dimos cuenta que hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y por ahí una persona dijo, bueno, ¿y cómo es que se ora? ¿Qué es lo que uno debe hacer para orar? Y primero entendiendo que como niños, con inocencia nos encontramos con el Señor y le hablamos sin tanta parafernalia, nos dimos cuenta que poco a poco podemos irnos perfeccionando, podemos ir mejorando. Entonces aquí llegamos a este tema del tabernáculo de David. Estamos estudiando hoy el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay una parte en el Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa palabra santificado, kadosh en hebreo, agios en griego, significa apartado sea tu nombre. Y hemos estudiado que Dios tiene un nombre especial, que Dios, bueno, primero estudiamos en los primeros videos que la palabra Dios y la palabra Jehová no están en los originales de la Biblia. Cuando los hebreos escribieron el Antiguo Testamento, por ninguna parte colocaron la palabra Dios, ni tampoco colocaron la palabra Jehová. Ellos no utilizan ni la J, ni siquiera porque la J no existe en el abecedario hebreo. Entonces comenzamos a estudiar, perdónenme que no tenía la diapositiva acá, voy a buscarla rápidamente. Comenzamos a estudiar que ellos tienen unas palabras especiales, ¿sí? Y por ejemplo, al inicio de la historia en la Biblia encontramos la palabra Yah, de donde viene también la palabra aleluya, aleluya. Veamos un momentico la pantalla. Vamos a mirar aquí la pantalla.
Ok, ahí está. Y estuvimos ayer hablando de que el Elyon, el Altísimo, y la palabra Elohim, que es el plural, que es la Trinidad exactamente. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario no dijo Elohim, dijo Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hoy vamos a darnos cuenta entonces cómo llegamos a todos estos errores oídos. Vamos a hablar de historia. Vamos a anotar muchas cosas. Por ejemplo, ustedes en Éxodo capítulo 3, versículo 14, vamos todos para allá. Alrededor deben tener anotado ya a unos 20 versículos mínimo de todo el tema que llevamos, donde aparece la palabra Yah, donde aparece la palabra que empieza a decir Dios, ustedes tergiversaron la ley, la pluma mentirosa de los escribas, la cambiaron mi nombre. En Jueces capítulo 2, versículo 10, se levanta un pueblo que no conoce a Jehová. Bueno, así, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 6, versículo 3, que nos da una, ¿cómo se dice? Un marco histórico. Alguien que sea tan amable, por favor, y lea Éxodo capítulo 6, versículo 3. ¿Quién lo encuentra, por favor, rápidamente? Éxodo 6, 3. ¿Qué dice? No veo a nadie. Todos están como guardaditos. ¿Qué dice, Edelmira? Aparecí. Éxodo 6, y aparecí Abraham. Éxodo 6, 3. Eso, gracias. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ok, entonces nótese, ¿sí? Edelmira, no sé, o Barrecita, ¿quién puede comunicarse con la hermana nueva? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la hermana. Isabelita. Eso, Isabel. mándale el link, yo no tengo el número de ella. Bueno, mucha atención. Presten cuidado. Perequito aquí. Ya. Micrófono allá. Listo. Nótese que Moisés, hablando con él, lo primero que le dice es que cuando en el antiguo, en el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, la palabra YHWH, de donde viene la palabra Jehová, Abraham, Isaac y Jacob no la conocieron. Vamos a ir despacio para poder ir entendiendo. Por eso dice Éxodo 6:3, Abraham, Isaac y Jacob no me conocieron como Jehová. Recordemos lo que hemos aprendido. La palabra Jehová viene de las 4 grandes letras del tetragramatón YHWH. Entonces, ¿cómo le llaman? Pregunta. Dígame. O sea, ahí donde dice Isaac, Abraham, Jacob, no me conocieron con el nombre de Jehová, quiere decir, no me conocieron como yo soy. No me conocieron como el nombre que te dije 3 capítulos antes. Eso es lo que le está diciendo. O sea, en el capítulo 3, versículo 14, es donde él le dice, bueno, mijo, mi nombre, para que usted lo sepa, es el gran yo soy. ¿Cómo así? Mi nombre es YHWH. ¿Ya? Esta YHWH, escrito en hebreo de esta manera, y recuerde que se escribe al revés en hebreo, de derecha hacia izquierda, y se lee de derecha a izquierda. Entonces nosotros tenemos que cambiarlo a nuestro abecedario, YHWH, el gran yo soy, ¿sí? Ese es el nombre que Dios le da a ¿quién?
a Moisés en el capítulo 3, versículo 14. Cuando la zarza está ardiendo, él va a mirar y cuando habla, le dice a Moisés, y bueno, voy y le digo a Israel que usted va en nombre de quién, o sea, ¿usted cómo se llama? Y él le dice, yo soy el que soy. Y le da las 4 letras que no se pueden pronunciar, que hasta el día de hoy ningún judío las puede pronunciar, no porque no quiera, es que no se puede, no tiene vocales, ¿ya? Y ese es el gran yo soy. Y por eso 3 capítulos después, hablando con él, le dice, mire, es que Abraham, Isaac y Jacob no me conocieron como el yo soy, sino me conocieron como ¿qué? Miremos la diapositiva, por favor. Muy bien, aquí está. Me conocieron como el Shaddai, el que viene de Yah, porque la palabra Yah tampoco se puede pronunciar, recuerde que como la respiración, el Yah, el Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? El todopoderoso. Eso significa el Shaddai. Si alguno de ustedes quiere llamarlo el Shaddai, lo puede hacer, porque ese es bíblico. Vámonos por favor a Génesis 4:26. ¿Qué dice Génesis 4:26? Póngale cuidado. Ojo con los marcos de tiempo. El marco central de tiempo está en Éxodo 3:14, en la zarza ardiendo, Moisés conociendo por primera vez a Dios. 3 capítulos después le dice, es que no me conocieron con ese nombre que yo le di a usted. Y entonces me conocieron como el Shaddai, el Todopoderoso. Vamos a leer Génesis 4:26. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. Dale. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí hay una pregunta y una mala traducción. Antes de Abraham, antes de Isaac, antes de Jacob, la palabra Jehová no la conocía. O sea, la palabra original que es YHWH no. Por eso es que yo les digo a ustedes que cuando lean la Biblia deben tener mucho cuidado, porque los que tradujeron la Biblia, pues ellos no son, ¿cómo decirle?, extraterrestres, son seres humanos que tratan a el idioma suyo lograr convertir las palabras. Entonces, la Biblia, y bueno, vamos a empezar a hablar de historia. Oído con esto. ¿Cuál es la palabra que le decían acá? El Shaddai. Invocaba mi nombre, o sea, el Shaddai. ¿Hay alguien que sea el Todopoderoso aparte de Jesucristo? Nadie, ¿verdad? O sea, Dios es el Todopoderoso. Yo no creo que nadie pueda decir que Amon-Ra, Vishnu, Krishna, Buda, ¿quién más? Nefertiti, Semiramis, Tamuz, Nimrod, todos esos dioses, Zeus, Odín. Nadie puede llamarlos todopoderosos, ¿sí? Porque hablando de Odín, el Dios supremo nórdico, pues le falta un ojo, él no puede ver todo. Entonces, que ese es el ojo que todo lo ve, sí, pero no, ya no es todopoderoso porque no tiene un ojo. Este que nosotros tenemos es todopoderoso. Ahora, présteme atención. Oído para poder entender la historia. Dios llama a Moisés, le dice, escriba Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después Dios llama a otra persona y escribe José, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. ¿Listo? Después Dios llama a otra gente y escribe Esdras, Nehemías, Esther. Dios llama a varios, escribe en Salmos. Dios llama a Salomón, escribe Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Dios llama a Isaías escribe el libro de Isaías. O no sé si fue Isaías, pero alguien. Dios llama a Jeremías
él tenía un escriba llamado Baruch. Entre ellos y otros le escribieron Jeremías y Lamentaciones. Y después aparecen otros profetas, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y cuando Malaquías termina en el año 400 antes de Jesús, que es el último profeta que está en nuestros libros del Antiguo Testamento, pero entre paréntesis sepa que el último profeta real del Antiguo Testamento, ¿quién fue? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuál fue el verdadero último profeta del Antiguo Testamento? Ezequiel. No, no fue Ezequiel. Malaquías sí es el último nombrado con carta, pero hay uno que no escribió nada y estuvo después de Malaquías. ¿Quién me lo dice quién es? Famosísimo. Les voy a dar una pista. No es que les digo una pista, no, mentira, dígalo enseguida. ¿Comía langostas con miel? ¿Era primo de Jesús? El profeta Juan. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de Juan? Del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de Juan? ¿Quién me lo dice? Madre, usted lo sabe de memoria. Entre los hombres no hay profeta más grande que Juan. Son palabras de Jesús. Ahora, alguno me dirá David, pero Juan aparece en el Nuevo Testamento. Pare. Aparece en el Nuevo Testamento que dicen que es el nuevo, pero no es el nuevo. Porque el Nuevo Testamento aparece después de la muerte de Jesús, es que aparece el nuevo pacto. ¿Me hago entender? Cuando Jesús nace, todavía están en el antiguo. Sí, porque lo ponían a Juan como profeta. Ajá. O sea, todavía lo tenían incluido entre la ley. Eso. O sea, lo que quiero decir es que en el tiempo de Jesús, Jesús vive en la ley. Entonces, Jesús todavía está en el antiguo pacto. La muerte de Jesús es el que acaba el antiguo pacto. Pero como nosotros no podemos romper el libro, entonces colocaron Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento, pero hay que enseñarle a la gente que los primeros capítulos hacen parte de la ley del Antiguo Testamento. Solamente en la cruz del Calvario acaba el Antiguo Testamento y comienza con el pacto en su sangre el Nuevo Testamento. ¿Cuándo comienza? ¿Recuerdan ustedes que dijo Jesús: tomad y comed de esta copa representa mi sangre, que es el nuevo pacto? Entonces, cuando Jesús derrama su sangre, según Hebreos, sin derramamiento no hay remisión de pecados y no se acaba el pacto. Cuando muere el testamentador, muere el pacto antiguo. ¿Listo? Bueno, ténganlo cuidado ahí. Cuando Malaquías acaba de escribir su último libro, y ya los judíos tienen un compendio donde ellos tienen todos los libros originales, y a eso le llaman Torá, Tanaj. Acontece que un hombre 150 años antes de Jesús, llamado Ptolomeo II, griego, es el encargado de guardar todos los grandes libros del mundo en una biblioteca llamada Alejandría en Egipto. ¿Qué la edificó? Alejandro Magno, por ahí llamaba Alejandría. Imagina los griegos en Egipto, ¿no? Bueno, este Ptolomeo II es el que hace que los judíos escriban el Antiguo Testamento y lo pasen del hebreo al griego. ¿Cómo se llamó ese libro? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Alguien recuerda cómo se llama el libro del Antiguo Testamento transferido al griego, del hebreo al griego? ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda o no? ¿Ninguno? Bueno, entonces no, recuerden esta historia. Ptolomeo II coge a 70 judíos y los mete en un cuarto, y coge a 2 judíos
escribas, ay, se me olvidó, macerato, alguien ayúdame ahí con esa palabra. Los escribas son los mazoreta, que son los encargados de escribir. Entonces cogió a 72, 70 en una habitación y 12 en otra, y les dijo: no salen de ahí hasta que no me traduzcan el Antiguo Testamento no se puede decir porque era el único que existía, Jesús no había llegado, que me escriban la Biblia hebrea, o sea, la Torá y el Tanaj, me la pasen al griego. Y cuando ellos terminan y le pasan las traducciones del hebreo al griego, las traducciones son idénticas. Entonces él dijo: esto es bueno, ¿a cuál escojo? ¿A los 70 o a los 2? Y él escogió a los 70, por eso oído. Esa traducción, apréndanselo por favor, se llama la Septuaginta. ¿Me escucharon? La Septuaginta es la primera oído. La Septuaginta es la primera traducción que se le hace a la Biblia, pero no al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existe todavía. Eso es 150, 100 años antes de Jesús. ¿Estamos claros ahí, por favor? ¿Claros hasta ahí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Dónde está mi gente? ¿Me han escuchado bien o no? ¿Ok? Bueno, présteme atención. Esa es la primera traducción, la Septuaginta. Recuerde que no hay Nuevo Testamento, recuérdelo, nuevo no hay porque no ha venido Jesús. Y es que en Alejandría era la biblioteca del mundo, tienen que tener esos libros, pero los tienen que tener en el idioma del imperio que está gobernando. ¿Quién? Los griegos, 150 años antes de Jesús. Los griegos caen, aparecen los romanos. Nace Jesucristo bajo el imperio de Roma. ¿Listo hasta ahí? Y el Nuevo Testamento se escribe ya no en hebreo, se escribe en griego. ¿Estamos claros? Ya está la Septuaginta. Pero la pregunta del millón es esta: cuando los judíos leían la Septuaginta, no existía la palabra Dios todavía, porque los judíos que la tradujeron no escribieron la palabra Dios, porque no existe la palabra Dios. Entonces los griegos empezaron a manipular las escrituras y ellos fueron los que inventaron la palabra Dios, porque esa palabra Dios viene del latín Deus, oído, latín Deus, que viene de la raíz semítica indoeuropea. Apréndanselo así. La palabra Dios es una palabra en latín que viene del latín Deus, que es una palabra semítica indoeuropea de la palabra Zeus. Y son los griegos los que le meten la mano a la traducción. Perdón, no lo escuché bien, ¿podría volver a repetir? Bueno, la palabra Dios viene del latín Deus, que es una palabra semítica indoeuropea, o sea, desde la India hasta Europa. Y los griegos fueron los únicos que conquistaron de la India hasta Europa, ni Roma pudo. De una palabra indoeuropea que significa Zeus. ¿Quiénes fueron los que le metieron la palabra Dios a la Biblia? Deus. Los romanos. Por eso es una palabra latina. Entonces los romanos, al querer traducir al latín esa palabra, le pusieron Deus.
que viene de Zeus, que nosotros decimos Dios, pero no está en los originales. Ahora, présteme atención. La primera traducción de la Biblia que se hace solo del Antiguo Testamento porque fue antes de Cristo que se tradujo, se llama ¿cómo? ¿Quién me lo recuerda, por favor? Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Septuaginta. La Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Aparece Jesús, se escribe el Nuevo Testamento. Y se monta un imperio romano y se monta una privatización de la fe con el señor Constantino el Grande, y se compila por primera vez los escritos del Antiguo, que lo tienen los judíos, eso le pertenece a los judíos, se lo quitan a ellos y cogen el Nuevo también y lo compilan y traducen el hebreo al latín y el griego al latín, y apareció la segunda traducción de la Biblia, ahí sí la Biblia completa, y a esa Biblia se le llamó la Vulgata Latina. La primera Septuaginta, que es solo el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo, es 150 años antes de Jesús, del hebreo al griego. Y la segunda traducción, ahí sí la Biblia completa, se llama ¿cómo? La Vulgata Latina. Por eso hasta hace unos 30, 40 años atrás, la misa se daba en latín. Y ese idioma duró siglos. ¿Y qué pasaba? Que en Alemania, en España, en todos los países, en Inglaterra, la gente escuchaba una misa en latín y leían la Biblia en latín. Nadie entendía nada, porque ese no era el idioma originario de ellos. Ese es el idioma de ¿quiénes? De los romanos. Vladimir Alejandro, ¿estamos bien hasta ahí? Esta es mucha información que hay que poderla llevar. Vladimir Alejandro, Edelmira, ¿vamos bien? Bueno, por eso es que yo les digo a ustedes que en el original no está la palabra Dios ni la palabra Jehová. Ya les voy explicando poquito a poquito. Primero les voy a mostrar las traducciones. Entonces los católicos tradujeron el original del hebreo Antiguo Testamento, el original del griego Nuevo Testamento al latín, le pusieron Vulgata Latina y nadie entendía eso, solamente los curas. Es más, casi nadie ni sabía leer. Solamente los sacerdotes eran estudiados, ellos sabían. Un día oído, un tipo por allá llamado John Wycliffe y otro que se me olvida ahorita el nombre, ya ustedes pueden empezar a buscar, ellos son los que empiezan a traducir la Biblia del latín a los idiomas de donde viven. Entonces aparece un hombre llamado John Wycliffe, que es el que traduce la Biblia del latín al inglés. Y le llega a Inglaterra la Biblia en su idioma. Hay otro que se llama Tim, se me olvida el nombre, otro que tradujo al alemán. Y también Martín Lutero tradujo al alemán. Y la gente dejó de estar leyendo la Biblia en latín, en su idioma. ¿Qué pasó? La Reforma, porque la gente empezó a leer la Biblia. ¿Me hago entender? Ya no le creían a la Iglesia Católica. A esa Biblia oído de... no me acuerdo cómo se llama del latín al inglés y al alemán. Pero la Biblia oído, la Biblia
de la Vulgata latina, del latín al castellano, se le conoció como la Biblia del oso, porque en la portada había un oso que estaba tratando de buscar un panal, y ese oso representaba al cristiano que busca el panal de la abeja, la miel, sin importarle que la abeja le pique. Ustedes ven a un oso comiendo y metiéndole, y la abeja le pica, y él como si nada, y él come miel y come miel. Yo diría que si nosotros tuviésemos un logotipo, ese logotipo del oso comiendo miel del panal, ese sería el más exacto logotipo de un verdadero cristiano. Se le llamó la Biblia del oso. La primera traducción en castellano se conoció como la Biblia del oso. ¿De dónde viene? De la Biblia de la Vulgata latina. Ahora, presten mi atención. ¿Dónde está? Aquí está mi otra Biblia. Todos váyanse, por favor. No se me adelante. Váyanse a las primeras hojas de su Biblia. A la primera. ¿Sí? Una que dice versión Reina Valera 1960. ¿Sí la tiene? Sí. Bueno, yo no sé esta por qué no tiene lo que estoy buscando. Alguien que me lea ahí, por favor, donde dice versión Reina Valera, ¿qué más palabras tiene? Que dice antigua versión Casiodoro de Reina 1569. Pare. ¿Antigua versión de quién? Casiodoro de Reina. Casidoro de Reina, ¿en el año qué? 1569. Bueno, sucede que este tipo, Casidoro de Reina, es el que coge la Biblia del latín, ¿sí? Y la traduce al castellano, la Biblia del oso. Casidoro de Reina es el primero en traducirla, en el año 1569. Recuerde que la reforma fue en el 1517. Usted está pegadito. Ahora, por eso se llama Reina, porque él es Casidoro de Reina, pero falta otro apellido. ¿Cuál es? Cipriano Valera. Y 50 años después, por Cipriano Valera, en el año ¿qué? 1602. O sea, casi 50 años después. No, 1669, del 69, hay 33 años después. 33 años después, viene Cipriano Valera. ¿Y sabe qué hizo Cipriano Valera? Cogió la Biblia del oso y dijo, bueno, mijos, aquí hay un problemita. ¿Cuál? Este libro de Macabeos, aunque sí es cierto y es histórico, no puede estar en la Biblia. ¿Por qué no? Porque la Biblia es palabra de Dios y aquí no habla Dios. Y segundo, Macabeos termina en un suicidio colectivo. Y eso no es de Dios. Sáquenlo. Y para afuera. El libro de Tobías, el libro de Judith, y él fue el que sacó 12 libros de la Biblia. Porque en esos libros Dios no habla o enseñan herejías. Por ejemplo, el libro de Tobías. Usted se pone a leer a Tobías y sucede que Tobías se va a casar con una mujer que lleva 7 maridos encima. El problema es que la noche de bodas viene un demonio y mata al marido. Entonces él se quiere casar y se le aparece una persona y le dice, yo soy fulano de tal, de la familia tal, de la tribu tal, cuando es mentira. ¿Por qué? Porque esa persona era un ángel. Entonces el ángel ya está mintiendo, porque si usted lee en la Biblia, todos los ángeles se presentaban y decían, quieto, que es que yo soy un ángel, no me adore. No decían, soy hermano tuyo de la tribu de Benjamín, de la casa. No, ellos no mentían.
este sí mintió. Entonces comience con ese error, ¿no? Y segundo, mire, Tobías, si usted quiere casarse con esa mujer, para que el demonio no lo mate, coja un pescado, ábralo, sáquele el hígado, la hiel, y échelo en un fuego, y el humo espantará al demonio. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Hechicería? Brujería, hechicería. Entonces viene Cipriano Valera y dice, ¿qué está pasando acá? Aquí no podemos tener... Y por eso fue que sacaron a esos libros que no son serios ni son inspirados por Dios. Y por eso los católicos tienen, unas Biblias tienen 72 y otras Biblias tienen 78 libros. La nuestra solo tiene, ¿qué? 66, no más. Y llegó y apareció la Biblia Reina Valera. Y por favor sígame leyendo más abajo. ¿Qué dice Marelvis? De Cipriano Valera de 1602. Las revisiones, por favor. Revisión de 1960 con referencias, notas y palabras de Jesús. Faltan otros años más. ¿Quién los tiene? Otras revisiones, 1862. Espere. Despacio, no me empuje, un momentico. 1862, ¿qué más? 1909. ¿Qué más? Y 1960. Bueno. Claro, nosotros manejamos la del 60. Tranquilos que hay revisiones del 95, del 2005, hay revisiones de hace unos 2 años, y usted lee la Biblia y ya la cambiaron. Ya hay hasta Biblia para homosexuales. Eso ya no se sabe ni qué es. ¿Qué pasó? Que si ustedes miran bien, la Biblia nuestra ha tenido, antes de ser traducida al castellano, había sido traducida al latín y había sido traducida al griego por el Antiguo Testamento. Entonces, ya ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el nombre de Dios viene siendo tergiversado. Lo cambiaron. La palabra Dios, los judíos, pregúntele a un judío abomina la palabra Dios. Porque la palabra Dios quiere decir Zeus, Deus en latín o Zeus en griego. Y Zeus es el dios del panteón griego. ¿Estamos claros hasta ahí? Esa es la historia de nuestras traducciones. Ahora, hay unas traducciones de 1862 de la Reina Valera. Hay una Reina Valera de 1602. Hay una Reina Valera de 1802. Y hay una Reina Valera de 1909. Oído, estas 3 Reinas Valeras no tienen la palabra Dios. No, perdón, las de antes de 1900, la 1909 sí. No tienen la palabra Dios ni Jehová. Todas ellas, ¿sabe qué tienen? La palabra YHWH, que es la palabra que Dios le enseña a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. YHWH. Levantaste la mano, Marelvis. ¿La de antes de qué año no existe la palabra Dios? Todas las Biblias, Vulgata Latina, la Biblia del Oso, la Biblia Scofield, todas las Biblias, todas, antes de 1990. Esta cuenta era privada y la acaba de hacer pública, por eso acá no tiene tantos seguidores. Dile que le hable al grupo, Marelvis. Sí, si tiene un conocimiento que lo comparta, por favor, porque entonces se engorda ella y nosotros no. A ver, María Isabel, si eres tan amable, ¿qué estabas diciendo? María Isabel, sin miedo, sin pena, sin vergüenza. Bueno, dile que lo comparta, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, mucha atención. Nosotros debemos entender que nuestro idioma castellano no es un idioma original. Nuestro idioma castellano es un idioma vulgar. ¿Sabe qué significa la palabra vulgar? Hoy vamos a aprender mucha terminología. La palabra vulgo o del vulgo, vulgar, significa
nacido del pueblo. Nuestro idioma castellano, que viene de Castilla, es un idioma de pobres. ¿Qué? Sí, es un idioma que nació en los barrios bajos de Roma, exactamente, del latín, porque el castellano viene del latín, y el latín viene de los barrios bajos de Roma. David, en los barrios altos de Roma, ¿qué hablaban? Griego. El griego sí es original. Por eso es que los griegos dicen, no, ¿cómo así? Aquí no le vamos a llamar como el Dios de los hebreos. YHWH, no, pónganle Zeus. Y los romanos lo convirtieron a Deus, al latín Deus, y los castellanos, los del español, lo convirtieron al español Dios. Y nosotros nos tragamos el cuento. Marta Zafra, levantaste la mano. Sí, no sé si sea conveniente como para que se den una idea de cómo se ha ido popularizando pues la palabra de Dios. Comentar que esa versión 1960 pues hasta cuando yo hice toda la primaria no existía tal versión. Entonces no es una cosa, es una cosa relativamente nueva. Claro que yo soy del milenio pasado, ¿no? Y la Biblia, la Iglesia Católica, la misa toda y la lectura de la palabra, toda se hacía en latín, o sea, el idioma de los romanos. Y los sacerdotes hacían allá toda la celebración de espaldas a la congregación y hablaban todo en latín. Y ya la predicación, cuando subían al púlpito a predicar, sí hablaban en español. Y eso lo hacían hasta en el último pueblecito que hubiera. Ahora, eso quería decir que ellos sí eran cultos, pero es que en bachillerato, hasta cuando yo empecé el bachillerato, en bachillerato le enseñaban a uno latín como enseñar hoy día inglés. Era una cátedra del colegio, aprender latín. Porque suponía que si iba a ir al seminario o a la universidad, debía saber el latín. Sí, señora. Y se decía, se recitaba de memoria a línea seguida. Por ejemplo, ya cuando empezó en español, uno aprendía, en el principio era el verbo, coma, y el verbo era Dios, coma, y el verbo era con Dios, coma, y el verbo era Dios, punto. Así, con la puntuación y todo, tenía que decirlo idéntico como estuviera. Ahora ya aparecieron otras versiones, pero eso ya es nuevo para que todo el mundo entienda. Y ya lo hacen con mucha libertad, como lo que acaba de aparecer en la Biblia del Espíritu Santo. Ajá. Juliet, levantaste la mano, ¿qué quieres decir? No, así como dice tu querida madre, que anteriormente el latín era toda la misa, incluso ya la espalda, y el sacerdote, cuando empezaba la campanita, ya sabía todo el mundo que tenía que colocarse de rodillas, y por respeto, y las mujeres tenían que ir muy tapadas y todo, con el velo y toda esa cuestión, porque tenían que respetar en la iglesia. Bueno, ahora presten atención, mire cómo el Antiguo Testamento está limpio, y vienen los griegos y le meten la mano, lo traducen, y cuando ellos empiezan a llevar copias a otras partes, pues no escriben YHWH, el gran yo soy, sino que escriben ¿qué? Deus. Vienen los romanos, conquistan Zeus, perdón, los griegos colocaron Zeus. Los romanos conquistan a los griegos, y al traducir a la Vulgata Latina, el Antiguo Testamento, le ponen la palabra Deus. Y cuando del latín se le cambia al castellano, entonces le ponen la palabra Dios. Por eso es que hay una profecía tremenda que no se nos puede olvidar. ¿Quién lee Isaías 52:6, por favor?
Entonces mire lo que profetiza Dios un día. Isaías 52:6. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces hay una profecía que, como el nombre ha sido tergiversado desde la misma Torá, porque Jeremías 8:8 dice que la pluma mentirosa de los escribas adulteró todo. Tranquilos, yo les voy a enseñar mi nombre. ¿Por qué? Porque voy a estar en medio de ustedes. Yo personalmente, el que hablo, voy a ir a enseñarles mi nombre. Entonces presten atención. Todos, por favor, cojan un lapicerito, un papel, y escriban la palabra YHWH, que es el original que le dio a Moisés en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 14, que significa yo soy. Por eso está YHWH Jireh, que significa yo soy proveerá, o soy yo el que te provee. YH Mekadesh, que viene también de Kadosh, yo soy me santifica, o yo soy el que te santifico. YH Nisi, yo soy es mi bandera. YHWH Rafa, yo soy me sana. ¿Están viendo la pantalla? Y ahí es donde empezamos a ver el YHWH. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la profecía dice que YHWH iba a estar entre nosotros. Y había una profecía que decía que le iban a llamar Emmanuel, que es una palabra hebrea, Emmanuel. Entonces, vamos a ver qué hacemos acá. Bueno, esperen, me van a perdonar porque es que el mouse, la pila se me agotó ahorita antes de comenzar y no alcancé a ir a la tienda a comprar. Quiero que vean la pantalla, por favor. A ver. Miren la pantalla. ¿Sí? Ya, qué pena. Voy a escribir, a insertar el YHWH. Me disculpan que es que estoy casi chueco porque el mouse no lo tengo bien hecho. YHWH. ¿Listo? Vamos a hacer algo aquí. Lo vamos a centrar. ¿Listo? Vamos a centrarlo. ¿Listo? Vamos a subirle más. Eso. ¿Lo ven ahí? YHWH. Entonces, Marelvis, hermana, si es tan amable, nuevamente me lee la profecía, por favor, de Isaías 52:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice la profecía? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y está hablando YHWH. Entonces, vean esto, por favor. Esperen, lo arreglo. Eso. ¿Qué dice ahí? Yahweh. No. Yahshua. Espérate. Sí, Yahshua. ¿Y sabe qué significa la palabra Yahshua? Es la palabra en hebrea, el nombre de Jesús. Por eso es que Jesús, en griego, Emmanuel, Dios con nosotros, en hebreo, es Dios hecho carne. ¿Alguien me recuerda qué significa la palabra Jesús? ¿Quién me lo recuerda? Salvador. Esa es una parte. ¿Cómo? Yo soy el enviado. No, eso significa la palabra Cristo o Mesías. Yo soy el que soy. Ya Jesús significa yo soy.
salva. Eso significa yo soy salva. O sea, es Dios. Ojo, es Dios salvándonos a nosotros en persona. Por eso un judío no me puede venir a decir a mí que Jesús no es el Mesías. ¿Por qué? Porque es el único nombre que tiene el tetragramatón adentro. Yahshua. Y un testigo de Jehová, cuando entiende esto, primero que ya les voy a enseñar dónde fue el error de la palabra Jehová. Ya les hablé de la palabra Dios, ¿no? Que cuando traducen la Septuaginta, pues el original, los judíos le entregaron el YHWH a los griegos, pero los griegos tienen que hacer copias para darles a otro. Entonces los griegos no le ponen YHWH, le ponen Zeus, porque ese es el dios de ellos. Después de eso, los romanos vinieron y dijeron, ¿cuál Zeus? Es Deus, el mismo pero en latín. Y cuando fueron a traducir al castellano, después de 1900, por ahí no sé qué loco le dio por decir que ya no es Zeus en griego ni Deus en latín, sino que ahora Dios. Porque usted no encuentra Biblias antes de 1900 con la palabra Dios, no las hay. ¿Me hago entender? Bueno, présteme atención. ¿En qué estábamos? Bueno, YHWH entre nosotros es Yahshua. Por eso nosotros decimos Yahshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías. Esa es una palabra hebrea que usted podría decir. Yahshua HaMashiach. Entonces me toca obligatoriamente llamarle. No estamos hablando aquí judaizando, estamos aprendiendo. Usted tome sus decisiones. Solo que cuando yo leo la Biblia y me dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, el nombre del Padre no es igual que todo el mundo. Bueno, présteme atención. Ya hablamos de la palabra Dios, ahora vamos a hablar del error de la palabra Jehová. Anoten ahí entre los márgenes, deben estar en Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿Quién lo lee, por favor? Ojo, mucha atención. Éxodo 3:14. ¿Está claro hasta aquí todo? Por favor, ¿está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No me dejen pasar a este otro tema para terminar el día de hoy si están con alguna duda. ¿Todo ha sido claro? ¿Sí? Bueno. Cuando Casidoro de Reina y Cipriano Valera tradujeron del latín al castellano, de la Vulgata latina al castellano la Biblia, ellos utilizaban la palabra YHWH, no la palabra Jehová. David, entonces, ¿cuándo apareció la palabra Jehová por primera vez? Bueno, anoten por ahí si son tan amables. Año 1520. Año 1520. ¿Sí? Escríbanle Peter Galatinus. 1520. No. Antes. Espere. Hay uno antes. Escrito en el 1270. Raimundo Mártir. En el 1270. Fue el primero en escribir la palabra. Espere, que tengo. Mire, anoten ahí, por favor. Espere, que ya me equivoqué. El Puyo Fidei. Anoten esto. Siglo XIX. Siglo XIX. No 1919. Siglo XIX. ¿Sí? Heinrich Friedrich, bueno, lo voy a deletrear. Se lo voy a deletrear. Heinrich
F-R-I-C-H, espacio, F-R-I-E-D-I-C-H, espacio, H-I-L-H-E-L-M, espacio, Genesius, es el último apellido, Genesius, como suena, ¿sí? Él en 1270, ¿sí?, escribió la palabra I-E-H-O-B-A, Jehová, I-E-H-O-B-A, eso es latín. Él fue el primero en 1270, eso es antes de Martín Lutero y de Cipriano Valera. Claro que Casilo de Reina y Cipriano Valera nunca escribieron la palabra Jehová, ellos escribían YHWH, porque ellos son monjes. Estos son poetas, estos son libretistas, escritores. No sé si alguien quiera escribir lo que este hombre, Heinrich Friedrich Wilhelm Genesius, eso creo que es alemán si no estoy mal, él escribió Jehová, I-E-H-O-V-A, espacio, Sive Adonai, Sive, S-I-B-E, con V, Sive, espacio, Adonai, con A mayúscula, Adonai y con I de iglesia al finalizar, coma, Cuia, con la Q, Q-U-I-A, espacio, Dominos, como dominó, Dominos, termina en S, espacio, S, espacio, Omnium. ¿Qué significa eso en castellano? Eso es latín. Significa Jehová, porque tú eres Señor de todo. ¿Sí me hago entender? Entonces, bueno, esa es la primera vez, no es la palabra Jehová, es la palabra Jehová. Mire, présteme atención, cómo se cambió de la YHWH a la palabra Jehová. La Y la pasaron a la I en latín y la I después la pasaron a la J. Y aparece la J cuando en el hebreo no hay Jotas. ¿Cómo va a decir usted que llama Jehová si en el hebreo no hay Jotas? ¿Listos hasta ahí? Bueno. Acontece que aparece un tipo en 1520 llamado Peter Galatinus, ¿sí? Y él fue el que comenzó a enseñar la palabra Jehová. Mire, el hombre que les dije hace rato del año 1270, él no escribió Jehová, él escribió Jehová. Ahora este Peter Galatinus es el que pone la palabra Jehová y cambia todo. Y después, después comienza el error, comienzan a escribir en español y la gente se comió el cuento de Jehová, 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 y por allá alguien dijo, no, es que como él es Adonai y él es Elohim, cogimos la E y la A y se la pusimos Yahvé. Mire, eso no es así. Entonces la W la cambiaron por una B, entonces Yahvé. No. Si usted quiere tener un buen entendimiento, déjelo en YHWH, punto. Ahora, como YHWH no se puede pronunciar, ¿qué decimos nosotros? Porque yo no le voy a decir a Marta Zafra, YHWH te bendiga. No, eso no está bien. Uno dice, o los judíos son los que dicen Hashem, Hashem, H-A espacio S-H-M, Hashem, que significa Ha-El, Shem, nombre, o sea, el nombre te bendiga. ¿Cuál? El de las 4 letras, el gran yo soy.
No sé si quedamos bien o quedamos perdidos. ¿Alguien me hizo entender o no? Sí, claro. Sí, por ahí. Más de uno me mira así como que, ¿cómo está Marelvis? Y los demás, Juliet, Jorge, Willington, Edelmira. Sí se entiende, pero es mucha información. Sí, por eso la anotaron. Sí. En 1520 tal persona escribió Jehová. Ese es el primer error. Empezaron a cambiar al latín, ¿no? Jehová y otras palabras. Pero en 1270 fue eso. Y en 1520, mire, Peter Galatinus, me llama mucho la atención. Yo me fui a buscar la biografía del hombre y Peter Galatinus, que es católico, él es apologista de la Virgen Inmaculada. ¿Por qué? Porque Peter Galatinus tenía una enfermedad mortal y cuenta la historia, esto no lo inventé yo, esto es historia, que él le dijo a la Virgen Inmaculada que si lo sanaba, él iba a ser apologista de ella. Y entre sus apologías, como se sanó, cogió fuerza, él empezó a decir que había que mencionar a Jehová, a Jehová, a Jehová. Alguien me dirá, ¿y qué me sirve de esto? Cuando yo conozco un testigo de Jehová, le llevo esta información y le digo, mijo, antes de 1520 no había un libro donde existiera la palabra Jehová. Es más, los testigos de Jehová tienen un librito amarillo, no sé si alguien sabe lo que estoy hablando. Ellos le regalan a usted un librito amarillo pequeñito. Viene siendo como si fuera el leccionario de ellos, que ellos te dicen todo lo que habla la Biblia, te dicen que las palabras que no puedas entender de la Biblia que manejan ellos. Bueno, y a mí me llamó la atención un día que lo cogí. Yo he tenido, sin mentirle, unos 7 a 9 discípulos ex testigos de Jehová. Y todos la misma técnica. Venga para acá. ¿Usted ha leído este libro? Claro, yo he leído ese libro. Este libro es de ustedes, ¿no? Y busco donde dice el nombre de Jehová. Y en el mismo texto de ellos les dicen que el nombre de Jehová no es original, que viene del YHWH. Y cuando ellos leen eso dicen, entonces yo para qué estoy hablando de Jehová si no es original. Por ejemplo, ustedes le ven el nombre a Juliet Torregrosa, pero no se dice Juliet, se dice Juliet, porque la J no es original, es la Y. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues primero para que vean que nosotros no somos ningunos indoctos, sabemos lo que estamos hablando. Tenemos entonces los años donde se empezó a escribir el error. Y tenemos ahora que la YHWH, que es el original, se le puso la A y la B, entonces Yahweh. Y a la W le quitaron la W y le pusieron una B, entonces Yahvé. Mire todas esas adulteraciones que hay. Y hoy tenemos errores. Pero ¿qué dice la palabra? Yo, que estaré en medio de ustedes, les voy a enseñar. Ahora, hay un capítulo, déjenme buscarles acá. Vámonos para Apocalipsis 14, por favor. Apocalipsis 14. Déjenme buscar acá una ayuda. Aquí. A ver. Apocalipsis capítulo. Miré a abrirse, ¿no? Y también subí donde. Capítulo. Déjenme mirar un momentico. El capítulo 7 dice. El capítulo 7, vi 4 y vi otro ángel diciendo no hagáis daño, sellado en sus frentes. Sí, no, era el 14:1. Sí, estaba bien, la mente no me estaba fallando. ¿Qué dicen, por favor? ¿Qué dice? Alguien que lea el 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 145,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Uy, pare.
¿Ya lo leyeron bien otra vez? Léalo despacio, por favor. ¿Que tenían qué? El nombre de él. ¿El nombre de quién? Padre. No. ¿De Cristo? Pare, lean bien. Después miré, y aquí el cordero estaba en pie. ¿Quién estaba en pie? El cordero. ¿Y quién es el cordero? Jesús. Jesucristo. ¿El Padre? No. Jesús. ¿El Hijo? Sí. Siga, por favor. Estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. ¿Con quién los 144,000? Con el cordero. ¿Con el Padre? Jesús. No. Ah, con el Hijo. Siga leyendo, por favor. Que tenían el nombre de él y el de su padre. Pero termínelo, mi amor. Escrito en la frente. ¿Que tenían el nombre de quién? De su padre y el. No. Él y el de su padre. Ay, mi amor, me va a tocar enseñarle gramática a la dama, ¿no? La dama tiene especialización en docencia universitaria, imagínese. ¿Tienen el nombre escrito de quién? De Jesús. Del Cordero y de quién más. El Padre. Tienen dos nombres escritos en la frente. Ahí está un versículo para los unitarios. ¿Se dieron cuenta? YHWH, Padre, YHWH, Espíritu Santo, y YHWH, Yahshua, el Hijo. ¿Se van dando cuenta? Los 144,000 van a ser sellados en sus frentes con el nombre del Padre y con el nombre del Hijo. Eso es interesantísimo. Ahora, a nosotros ya se nos reveló el nombre del Hijo, que es Dios nos salva, o sea, Jesús o Yahshua, Dios nos salva, es nuestro Salvador. Pero el nombre del Padre, hasta ahora nadie lo sabe. Nosotros le decimos, Abba Padre. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? El Padre se llama Jehová, equivocado. Jesús es Jehová Hijo. YHWH, Hijo, Yahshua. Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a dejarlo hasta ahí porque dijo Marel bien mucha información y se nos va a estallar el cerebro. Espere un momentico. Toca volver a escucharlo. ¿Cómo? Toca volver a escuchar el video. Déjenme buscar algo aquí. Solo otro versículo, a ver si lo encuentro. No, solo ellos. Qué pena con ustedes que estoy mal aquí. No. Vamos a dejarlo hasta ahí porque es mucha información hoy y no quiero que se pierda tanta información. Pues sí toca volverlo a escuchar como para poderlo manejar mejor, ¿cierto? Muro alto y verán su rostro un hombre. Apocalipsis 22:4, ¿quién lo lee, por favor? ¿Qué dice Apocalipsis 22:4? Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ve que también el nombre va a estar en la frente de ellos. Leímos Apocalipsis 14:1, ¿cierto? Y no, dejémoslo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. No, la verdad no pensé que íbamos a llegar hasta aquí. Entonces, mire, su nombre debe ser apartado. No sé usted cómo le quiera llamar. Yo, por ejemplo, cuando hablo con ustedes a solas, yo le digo Yahshua a mi Señor Jesús, a mi Rey, Yahshua.
Cuando hablo con neófitos, con personas que no se han convertido, pues le digo Jesús. Yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Cuando hablo con ustedes, por ejemplo, Hashem los bendiga. Cuando hablo con ustedes les escribo YHWH les bendiga, porque YHWH es para escribirlo, pero para pronunciarlo es Hashem. ¿Listo? Pero cuando estoy con conversos, neófitos, yo digo Dios. Solamente quería que aprendieran y entendieran que el verdadero... La palabra de Dios nos dice que Él discierne los pensamientos y conoce la intención de los corazones. Sí, pero también hay que ir como en la vida personal, empezando a llamarlo, porque dice santificado sea tu nombre. Empezarlo a llamar de una manera diferente en lo personal. ¿Cuál? Puede ser el Shaddai, puede que es el Todopoderoso, puede ser Adonai, Rey de Reyes, Señor de Señores, como usted lo quiera llamar. ¿Me hago entender? Pero ahí vamos aprendiendo. ¿Qué estás cantando, madre? Bueno, vamos a terminar por hoy. Seguimos mañana juiciosos.